Muy bien, Raúl. Bueno, entonces, ya sabes que la labor de los periodistas es investigar, ¿no? A las personas antes de entrevistarlas. Y en esta ocasión me di el atrevimiento a investigar un poco sobre ti y quiero realizar una pequeña presentación. Con ¿Te todo parece, Raúl? gusto. Claro que sí, Jair. Muy bien. Damas y caballeros, es un verdadero honor presentarles a un hombre que resuena con fuerza en el automovilismo nacional, un apasionado del volante, un competidor nato y un digno representante de la cultura automotriz mexicana. Raúl Garza, piloto profesional, actualmente compitiendo en la Copa Noti Auto dentro de la categoría Superturismos Turbo 2. Él es mucho más que un piloto. Es publicista de profesión, empresario, pero corredor de corazón. Desde niño ha respirado gasolina, aceite y adrenalina, siendo parte de un linaje familiar profundamente ligado al automovilismo. Con una carrera forjada desde el kartismo, Raúl ha escalado paso a paso por las categorías más prestigiosas del país, dejando huella en cada una de ellas. Campeón de la Superturismos 1 en el 2022, bicampeón de la Copa 1.8 en el 2021 y 2017, campeón absoluto de las 24 horas de México en el 2021, campeón TC 2000 en el 2015 y campeón Superturismos 2 Live en 2014. Amante declarado de los autos. En algunas entrevistas Raúl ha dicho que se define como un vagueto de espíritu y también es un hondero de corazón. Su fiel compañero en las calles y en la vida diaria es su querido Yakimeshi, un Honda Civic Type R del 2017 al que cuida como si fuera parte de su propio ADN. Hoy por hoy, Raúl Garza no es solo un competidor experimentado y respetado en la pista, sino también una figura que inspira por su dedicación, su estilo auténtico y su amor puro por este deporte. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí que te diste la tarea de hacer un muy buen resumen. Te felicito. Sí. Ya luego ni me acuerdo de cuáles fueron los años en los que fui campeón. Ahorita que lo dijiste, dije, caray, en la Copa 1.8. No me acordaba. Yo pensaba que habían sido seguidos, pero no, fueron separados, sí. Y pues sí, como bien comentas, desde que nací, pues en casa estamos muy cercanos al mundo del automovilismo, desde mi abuelo materno, que fue corredor de las Panamericanas, de las primeras dos Panamericanas, Sí. y luego de parte de mi papá, que bueno, fue súper aficionado del motociclismo profesional como del automovilismo, y pues en su momento fue preparador de autos, en su momento también fue patrocinador de Alfonso Toledano, y bueno, pues yo desde que nací, pues respiro y como y exhalo automovilismo por donde se pueda. Por todos lados, vienes de una familia completamente, pues, de carreras, se hereda, ¿no? Yo tengo la idea de que para que realmente te guste un deporte, lo tienes que heredar, ¿no? Tiene que nacerte un gusto de algún lado. Sí, efectivamente, sí, aquí en casa la verdad es que el fútbol y los demás deportes pues nunca se nos inculcaron. Aún así, pues de niño y de adolescente jugué béisbol, jugué fútbol americano y jugué también hockey. De hecho, mi hermano menor, que es 8 años menor que yo, es actualmente todavía capitán de la selección mexicana de hockey sobre hielo de la Liga Mayor. Y bueno, él fue capitán desde la sub-18. Y él sí se quedó por ese lado del deporte, pero sí nos gusta el deporte, pero sí el automovilismo sinceramente es a lo que estamos mucho más alineados y mucho más inclinados. Ok, perfecto, Raúl. Y con base a esto que me acabas de decir, quiero empezar esta entrevista con una pregunta que va a ser más personal. Me quiero enfocar en eso. Quiero que tú me digas desde tu opinión, desde tu punto de vista, para ti, ¿qué papel ha jugado tu familia en tu carrera como piloto profesional? Bueno, pues esta es una pregunta compleja porque si bien tengo pues toda esta formación y todo que se me inculcó el automovilismo desde bebé, también mi mamá es cero fanática del automovilismo. No le gusta, se le hace un deporte, bueno, en su momento, porque ya no tanto, ya cambió de parecer, pero se le hace un deporte pues peligroso, de mucho riesgo, de muchas implicaciones, ¿no? Y en realidad el que me impulsa al automovilismo es tanto mi abuelo materno como mi papá. Pero mi abuelo materno muere cuando yo tenía 13 o 12 años
y de ahí se me complica un poco pues el seguir con el deporte, porque mi abuelo, además de que me apoyaba económicamente, me apoyaba de manera, pues, anímica y espiritual, ¿no? Cuando muere mi abuelo, que es padre de mi madre, mi mamá prácticamente me dijo, ya en los coches bye, y además pues estábamos en una situación económica bastante compleja, y dejé el automovilismo de los 12 años a los 18 total y completamente. Bueno, se puede decir total y completamente, pero no. ¿Yo qué hacía? Pues trataba de irme a pistas de go-karts de renta, preparaba un carrito ahí con el que andaba yo, un Cougar, y pues ahí me hacía yo el loco, pues según echábamos arrancones. Y pues no, nunca me separé del automovilismo, pero sí no lo hice de manera profesional durante ese tiempo. Cuando cumplo 18 años, yo tomo la decisión ya por mí mismo pues de que me seguía gustando este deporte y me compré un go-kart ya propio, un Maculloch 100, son karts muy viejitos, y regresé a las pistas de Cuernavaca, donde actualmente todavía sigo ahí participando, y pues me busqué la manera de hacerlo, pero sinceramente fue muy difícil sin patrocinios y fue muy difícil sin apoyo de nadie económicamente en ese momento. Y lo que decidí fue buscar una manera de tener un coche con lo que me pudiera divertir y que también me pudiera transportar. Y compré un Malibu 81 junto con mi papá y lo modificamos un poquito el motor y ya nos metimos a correr a la pista de Tlalnepantla, que había de aceleración ahí, a echar ahí los arrancones y esto. Y pues me aburrí un poco, pero de ahí empezó a haber un poquito más de apoyo y mi mamá comenzó a ver que lo hacía con demasiado corazón y me empezó pues a dejar hacerlo sin reproches de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí es muy importante, creo que es sumamente importante que tu familia te apoye, ¿no? Conozco muchas parejas que se casan y que pues, el que corría deja de hacerlo porque a la mujer no le gusta o porque a su familia no le gusta. Y si no tienes ese apoyo, sinceramente sí es complicado que puedas con el deporte, ¿no? Esto es de mucha entrega, de dedicarle mucho tiempo, de dedicarle mucho esfuerzo y de dedicarle mucho dinero en algunas ocasiones. Y por ende, pues sí, sin el apoyo de la familia prácticamente es imposible realizarlo. Ok, acabas de decir algo que me parece muy, muy interesante, que luego las personas no saben, ¿no? No conocen detrás de los pilotos, ¿no? Todo lo que conlleva, desde lo económico, que es algo muy importante, ¿no? Como el apoyo que tienen las personas, ¿no? Tus familia y los seres cercanos, ¿no? Efectivamente. Entonces, te quiero preguntar también esto. Muchos no imaginan el nivel de exigencia que hay detrás del volante. Desde tu experiencia, ¿por qué consideras que el automovilismo sí debe ser visto como un deporte profesional al mismo nivel que cualquier otra disciplina? Bueno, de hecho, yo considero que el automovilismo es un deporte que exige mucho más que otros, ¿no? En muchos otros deportes, y yo los he practicado, pues la exigencia física existe, y bueno, también tienen su exigencia mental. Pero creo que el deporte del automovilismo, además de que te exige, dependiendo de la categoría, por supuesto, que te exige físicamente, en algunas categorías más que en otras, te exige de manera mental muchísimo. Es un deporte en el que no te puedes equivocar. O sea, en cualquier otro deporte puedes haber lanzado un pase y que no sea recibido por el receptor y pues no pasa nada, sigue el juego. En el fútbol puedes fallar un penal, puedes fallar un gol y sigue el juego. Aquí una equivocación, tanto fuera como dentro de la pista, me refiero a la preparación del coche, a poner toda la concentración en que el coche esté a la perfección, tanto como en la pista, todas las frenadas y cada curva que tomas, cada rebase que haces, te exige una concentración del 100%. Un error en la pista o un error fuera de ella puede ser pues, de consecuencias muy graves o incluso fatales. Entonces yo comparo al automovilismo con los demás deportes y creo que además de ser un deporte que te exige físicamente, te exige mucho más mentalmente. Por supuesto que lo considero un deporte. Yo he competido con mucha fortuna en 9-24 horas. Tengo 9-24 horas a mi haber, de las cuales he terminado 7. Y manejar 4 horas, un hit de 4 horas doble, con carga de combustible en medio, en la noche, a veces lloviendo, es sumamente
exigente tanto física como mentalmente. O sea, llega un momento, la primera hora, la exigencia es un poco más física. Mentalmente estás descansado y sí te empiezas a cansar físicamente. La segunda hora entras en un, yo le llamo trance, en el cual ya tu cuerpo dice, ok, tengo que seguir haciéndolo, tengo que seguir pudiendo, y se te olvida y tu cuerpo empieza a hacerlo sin, pues ya sin molestias. En la tercera hora, la mente es la que te empieza a jugar ya chueco, te empieza a hacer, comenzar a pensar en otras cosas como de, ay, ya siento raro los frenos, ay, el motor siento que ya no está empujando igual, y al empezar a pensar en otras cosas, ya sean del auto o incluso también de, ay, ya estará mi próximo coquipero listo para que si me salgo, me da un calambre, se pueda subir, y muchas veces no tienes manera de, pues de resolver ese tipo de cuestiones, y la mente te empieza a jugar chueco y empiezas a confundirte, sobre todo en el Autódromo de Puebla, que los dos infields que tiene son muy similares los hairpins. De pronto dices en la noche, ¿de qué lado estoy? ¿Del lado derecho del autódromo o del izquierdo? ¿Sigue la peraltada o sigue la recta? Es bien complicado el estar concentrado durante 4 horas, como repito, sin poderte equivocar ni una sola vez, porque te vas a la pared, ¿no? Entonces yo considero que el automovilismo, por supuesto que es un deporte. Yo quisiera invitar a cualquiera de los que dicen que no lo es, a que manejen un go-kart, que se vayan a Go-Kartmanía y que le den 3 hits y a ver si al otro día se pueden levantar de la cama, ¿no? Es sumamente exigente. Los karts, por ejemplo, exigen físicamente muchísimo. En mi experiencia de lo que yo he corrido, los tractocamiones también. Es muy complejo manejar un tractocamión físicamente. Y tuve la oportunidad el año pasado de un gran amigo, Joria Chiribut, que me invitó a correr de Fórmula Wolf. Y no te quiero decir lo que se siente en las cosas Gs en la Peraltada de Querétaro, que ahí se lo manejé, en ese coche. O sea, tienes que tener una fuerza muy, muy grande, tanto en los hombros como en los brazos y el cuello, para poder entrar a la peraltada y sostener la cabeza y los brazos con el volante durante toda la curva. Es inaudito. Obviamente un Chevy o incluso ahorita el Yakineshi son autos que físicamente no te exigen mucho, sinceramente. Tampoco vamos a decir mentiras, ¿no? Es muy sencillo físicamente. Mi esposo corre en la categoría de los Chevys, Elian Vázquez, y mi hijo que tiene 12 años, desde los 9, comenzó a manejar el Chevy en Pachuca, y pues no tiene una fuerza grandiosa ni ella ni él, y lo logran hacer sin ningún problema. Pero un Superturismo 1 te exige muchísimo, la Fórmula Golf, los Fórmula 3, Fórmula 4, bueno, en fin, son coches, los Copa 1800 son bastante cansados de manejar. Son coches que sí te exigen bastante físicamente, y estamos hablando de niveles muchísimo, muy lejanos a la NASCAR y a la Fórmula 1. Eso es inaudito, la exigencia física que te pone el coche. Es muy interesante lo que nos comenta Raúl, porque fuera a lo mejor del mundo del automovilismo, que a lo mejor tú conoces perfectamente y tu familia también lo conoce, muchas personas que tal vez ven las carreras espontáneamente, de vez en cuando, no se llegan a imaginar ese nivel, ¿no?, que tiene el subirse a un coche, el ponerte el equipo, la temperatura, ¿no?, también dentro de cualquier tipo de vehículo, ¿no?, desde el fórmulas, desde los turismos, los prototipos, ¿no? Es muy diferente. Y incluso los autódromos, como tú dices, ¿no? 1000 veces has recorrido el Autódromo Hermano Rodríguez, el Miguel Abed, el de Pachuca, el de Querétaro, pero siempre es diferente, ¿no? Siempre hay algo que cambia, Raúl. Sí, justamente lo que comentas, la temperatura es otro factor sumamente importante, ¿no? En los tractocamiones no tienes idea del calor que se siente. Me tocó la carrera de Monterrey en 2000, ¿qué corrí? 2016 creo que fueron los tractos, o 2017. Correr la carrera de Monterrey, estábamos a 42 grados centígrados en Monterrey, y ya no nos iban a dejar arrancar la carrera porque en la cabina llegas a estar a más de 55 grados centígrados. Entonces, el soportar esas temperaturas, sinceramente, sí es
sumamente complejo. En el yakimeshi, por ejemplo, el tema de la temperatura es importante. Los pies, te lo juro que se me derriten las suelas de las botas, porque los pies están muy cerquita de donde pasa toda la parte del escape y el turbo, y se pone hirviendo, y esa parte de, por ejemplo, no desconcentrarte con una situación como esta, es muy, muy compleja, ¿no? Y lo otro que comentabas, la cuestión de aguantar concentrado, aunque conozcas el autódromo, es complicado. Y el autódromo per se cambia durante el día. En la mañana puedes hacer un tiempo y en la tarde puedes ser más lento porque el viento está en otra dirección, porque la pista está a otra temperatura, porque ya es de noche, porque está lloviendo. La lluvia te cambia el 100% de las cosas, ¿no? Ya no puedes trazar por el mismo lugar, tienes que buscar donde no hay charcos, tienes que buscar dónde frenar y que no tengas deslizamiento por el hule, tienes que encontrar la parte con más adherencia. Sí, sinceramente, aunque sea un autódromo que hayas pasado 600 veces, aunque sea el mismo día, en las 24 horas de cuando inicias a cuando acabas, es una pista totalmente distinta. Claro, y aquí va la siguiente pregunta, Raúl. En toda tu carrera profesional, ¿cuál crees que haya sido el sacrificio más grande que has hecho? ¿Sacrificio físico o sacrificio personal? Personal. En lo Okay. personal, ¿cuál ha sido para ti el mayor sacrificio de ser piloto? Han sido muchas cosas, ¿no? Durante 20 años que he corrido profesionalmente, pues me he perdido de muchas bodas, bautizos, fiestas, reuniones, y también he dejado de hacer pues, viajes o he dejado de salir con amigos a algún lado porque tengo que juntar dinero para mi carrera, ¿no? Pues no es uno como tal, no es un solo sacrificio, yo creo que es un sacrificio generalizado, es un compromiso que debes de tener para poder hacer este deporte de manera profesional y de manera pues comprometida, le llamaría yo, ¿no? Yo durante 20 años, lo primero que hago es esperar que llegue el calendario del año que sigue para decir, no me pongan nada en estas fechas, ¿no? Me ha tocado un par de ocasiones, por ejemplo, en la boda de un primo que se casaba, no recuerdo bien, pero pronto a las 2 de la tarde, y yo tenía práctica y calificación a las 9 y a las 11, luego la carrera 1 a las 2 de la tarde y luego la carrera 2 a las 9, y fui a la práctica, me regresé a la misa, volví al autódromo para la calificación, corrí la carrera 1, llegué a la boda tarde y luego después de estar ahí en la boda un ratito, me volví a regresar al autódromo para la segunda carrera. O sea, de verdad, es un compromiso el que tienes que tener muy grande y tienes que poner al automovilismo y a tu deporte o a tu pasión como lo número uno para que puedas hacerlo de manera profesional y que llegues a tener resultados favorables, ¿no? No puedes competir y decir, bueno, a esta no voy o a la que sigue no puedo y querer ser campeón. Para lograr un campeonato tiene que estar esto en el primer escalón de importancia, incluso a veces encima de la familia, incluso a veces encima de los hijos, y pues es complicado, como lo decíamos al principio de la entrevista, que la familia te lo entienda, ¿no? Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos también son muy apasionados de los coches, y pues como ves, mi esposa también corre, mi hijo también, entonces lo entienden, pero aún así, pues no creas, sí hay veces que se generan frustraciones y molestias, ¿no? Claro que sí, Raúl. Y te quiero preguntar algo sobre la Copa Notiauto, que es en la que actualmente corres. Para ti en lo personal, ¿cuál es la diferencia de la Copa Notiauto a la de otras categorías en las que ya también has practicado? Pues yo creo que yo he visto crecer a la Copa Notiauto de 2013 que comenzó, 2012 que comenzó. He competido en ella desde que inició y yo creo que Copa Notiauto ha ido en una mejora continua. Cada año ha sido mucho más nutrida en cuanto a categorías, muchísimo más profesional y bueno, pues mucho más competitiva también. Yo creo que todas las copas tienen lo suyo, ¿no? Yo solamente he participado en Copa Notiauto, en NASCAR, y bueno, ahora con los tractocamiones que fueron de Supercopa. Y yo creo que las tres copas tienen sus cosas buenas y sus cosas complejas, ¿no? Pero no le veo diferencias.
la diferencia básicamente es el presupuesto que tengas y lo que más te guste hacer. En mi particular punto de vista, a mí los óvalos no me encantan, son para mí un poco, no más complejos ni menos complejos, pero no sé, no me llaman tanto la atención, aunque los he corrido y también te diviertes. Siento que tienen un riesgo más grande de lo que yo estoy dispuesto a afrontar en cuanto a que por el error de otra persona o de otro auto, pues te acabes el tuyo, ¿no? Entonces no es como mi hit. Pero yo creo que todos los campeonatos, desde kartismo de FK, Escusa, Reto Telmex, hasta NASCAR y Supercopa en México, todos lo hacen de manera muy profesional, con sus complejidades de reglamentos y complejidades de equipos, pero todos son campeonatos sumamente comprometidos con el deporte. Ok, Raúl, muy bien. Te pregunto esto, Raúl. México pareciera ser un semillero de futuros personas profesionales en este deporte. ¿Piensas que es cierto? ¿Y qué piensas sobre cómo es el automovilismo en México? ¿Cómo ves el futuro de la disciplina aquí en el país? Mira, es complejo. Yo creo que todos los países tienen talento, todos. México tiene pilotos sumamente talentosos. Desgraciadamente, el tema de patrocinios y de apoyos es muy limitado. Este deporte, duele decirlo, pero sí es un deporte en el cual tú tienes que invertir en ti mismo para que en algún momento dado puedas llegar a lucir quién eres y que te puedan apoyar. Y por otro lado, pues también hay pilotos que han tenido la dicha de ser apoyados desde muy pequeños por empresas muy importantes, o sea, por decir como Telmex, Telcel. Ser un piloto que desde niño te hayan apoyado, pues seguramente vas a llegar lejos, ¿no? Yo digo que hay dos tipos de pilotos, el que nace y el que se hace. Desgraciadamente, muchas veces los pilotos que llegan muy lejos son pilotos que a lo mejor no eran tan natos, pero que supieron aprender del deporte y lo hicieron súper bien. No quiero decir nombres porque digo, al final de cuentas, todos los pilotos que llegan lejos pues son grandes pilotos, pero también hay pilotos que desgraciadamente o desafortunadamente son pilotos natos, que nacieron con esto. Yo he visto chavitos que los ves en el kart y dices, este compadre, no le tengo ni que decir que él lo está haciendo solito, ¿no? Y que desgraciadamente no tienen, pues, o la economía en familia o el apoyo de un patrocinador, y pues que dejan de brillar y que pues, se pierden en el camino. Desgraciadamente, vuelvo, es un deporte que pues, somos muchísimos los que lo queremos hacer y que muy poquitos pueden llegar pues, a un nivel muy alto, ¿no? Fórmula 1, pues nada más estuvo Checo y bueno, Esteban Gutiérrez lo intentó y no se le pudo dar más, pero pues es muy complicado que de no sé cuántos miles o millones somos los que encanta el automovilismo, pues solamente uno, y eso con muchas dificultades, como lo hemos visto con la carrera de Chequito, pues pueden llegar allá arriba, ¿no? Entonces, es un deporte que te exige, como te decía al principio, hace ratito, mucho compromiso, mucha dedicación, y pues mucho sacrificio económico, personal, físico, para poder realizarlo. ¿Qué consejo le darías tú a un chavo que quiere iniciarse en esto? A un adolescente, incluso un niño que quiere empezar su carrera de piloto. Mira, yo a través de los años he aprendido una cosa. En un principio yo soñaba con llegar a correr pues NASCAR en Estados Unidos o, bueno, a mí más bien me gustaba mucho la WTCC, ¿no? La British Tourist Championship, correr turismos en Europa. Y pues obviamente sí trabajé desde que yo pude hacer esto a los 23, 24 años de manera más profesional, trabajé en llegar a una meta pues como esa. Pero desgraciadamente pues hubo escalones en mi vida que me prohibieron llegar, como por ejemplo casarme, que tuve que dejar de correr un par de años. Mi vida también la destiné a hacer una familia, etcétera. Pero yo lo que les puedo decir a través de todos los años que he corrido y de todas las categorías que he corrido es que así te subas a un go-kart de renta o así te subas a un TCR o a un tractocamión o a un Fórmula Golf, en cualquier vehículo que te subas, puedes hacerlo lo mejor posible, lo puedes disfrutar lo más que se pueda
y en todos te diviertes igual, y en todos puedes ser competitivo. Entonces, no se frustren, empiecen desde abajo. Primero hay que gatear, después hay que caminar y después hay que correr. Y todo este proceso disfrútenlo mucho, porque en realidad yo a la fecha me subo al Chevy de mi esposa a una práctica para ver que todo esté bien y no me quiero bajar. O sea, me da lo mismo correr un Fórmula 1 que en un Chevy. Sinceramente, la diversión es la misma siempre y cuando tu perspectiva la tengas bien clara de que estás corriendo y estás compitiendo y que tienes que dar lo mejor de ti. Así estés corriendo una avalancha o así estés corriendo en Fórmula 1, ¿no? Entonces, no se frustren. Hay muchísimas opciones. Cuando yo era niño no las había. De karts de renta, tanto eléctricos como de gasolina. Hay muchísimas opciones como para poder comenzar a correr en el regional de Pachuca, por ejemplo, con un Chevy, con muy bajo costo. Sí se puede, solamente tengan claro que si lo que quieren hacer es correr coches, tienen que enfocarse en eso y tienen que comprometerse con eso. Tengo muchos alumnos ya hoy en día, uno de ellos, Dirkan Archundia, que ya es campeón de los Superturismos Light, ahorita lo está haciendo en la Copa 1800, haciendo muy buenas carreras. Tengo a Alex Reyes en la Superturismo Light 2, que ya quedó campeón de Pachuca, del regional de Pachuca, y ahorita va campeón de la ST2 Light, que se los digo todo el tiempo, vamos paso a pasito, vamos disfrutando cada momento, cada triunfo, y en todas las carreras tienes que dar tu 100%, pero también ellos están muy comprometidos y sacrifican muchas cosas que otros chavos no. Entonces tienen que entender que si de verdad quieres hacer esto, no puedes decir, bueno, pues sí, me dan mis papás 2,000 pesos, me voy a gastar 1,500 en la fiesta y 500 para los coches. Así no lo vas a hacer, ¿no? Tienes que comprometerte con lo que tengas de presupuesto, destinarlo a tus sueños si es que lo es, ¿no? Muy bien, Raúl. Excelente respuesta la que has dado. Sabemos que tu hijo también se está preparando para seguir tus pasos como piloto. ¿Qué significa para ti verlo tomar el volante y continuar con esa pasión familiar? ¿Cómo vives ese proceso como padre y como profesional? Es una muy bonita pregunta. Yo, cuando estaba más joven y veía a mi papá que se ponía muy nervioso de mamá, de que corría, decía, ay, pues, ¿qué les pasa? No pasa nada. Y pues bueno, ya que lo ves desde la perspectiva de papá o de esposo, porque me pasa también con mi esposa, es un orgullo enorme el verlos cómo han crecido y cómo han mejorado en el automovilismo, tanto mi esposa como mi hijo. Y para mí es sumamente emocionante ver a mi hijo, a mi hija incluso también en los karts y a mi esposa, pero también me es muy estresante. O sea, debo de confesar que cuando corremos en multiauto, que corre mi esposa y también yo, corremos en categorías distintas y muchas veces corre ella y cuando termina su carrera yo ya me tengo que estar formando en pits para salir a pista, ¿no? Y sí me da mucho nervio el saber si salió bien, si terminó la carrera, pues ya no tengo modo de yo saber nada. Cosa rara, a mí no me gusta mucho correr con radio, es como tema mío, me gusta ese momento que sea para mí, yo, sobre todo en las sprint, que nadie me diga ni qué tengo que hacer, ni si viene más rápido, si no, lo que sea. Y entonces yo me subo al coche y digo, ay, habrá acabado bien mi mujer. Es un nervio complicado de manejar, pero también es muy bonito, ¿no? Ver a Ayrton con el kart competir, pues me genera emociones muy grandes. Es padrísimo haberlo visto desde los 3 añitos subido en un kart y hoy verlo a sus 12 años competir con la Fórmula Mundial en las 2 horas, que es el único piloto que se las echa solo las 2 horas, y verlo y estar yo adentro de la pista compitiendo contra él y encontrármelo y decirlo, tengo que pasar porque para mí es un competidor más, pero por otro lado decir, ay, es mi hijo, pues, le daré chance, pero es una situación bien compleja, bien bonita, son sentimientos a flor de piel, a veces de frustración, a veces de enojo, a veces de nervio, a veces de emoción. Es muy gratificante. Yo siempre he dicho que esta vida venimos a vivirla, ¿verdad? Yo prefiero durar un año más, pero viviéndolo intensamente, que estar guardado en mi casa viendo que no me pasa nada, ¿no? Entonces, bien dice un amigo, el ingeniero López Pape, que es quien me ha llevado los coches durante los últimos 10 años, que vinimos a vivir o a adorar, ¿no? Entonces yo prefiero vivir
Sé que hay riesgos, sé que hay implicaciones, pero siempre y cuando lo hagamos de manera responsable, pues las emociones que se sienten son positivas. Yo estoy feliz de que mi hijo Ayrton está sumamente comprometido con el deporte, se la pasa hablando de esto. Hay veces que hasta ya su mamá y yo le decimos, ay, Ayrton ya platica otra cosa. Está súper, súper entusiasmado con el año que entra a debutar en la multiauto con el Chevy. Y se siente increíble ver el paso del tiempo y ver cómo se va forjando el carácter y se va forjando un nuevo piloto que tiene muchas ganas, ¿no? Y pues bueno, vamos a apoyarlo hasta donde nos permita la vida, ¿no? Y seguramente vamos a tener un digno sucesor, ¿verdad? De tu apellido con tu hijo. Esperemos que sí. Claro que sí. Quiero terminar esta pequeña entrevista, Raúl, y agradecerte. Y quiero preguntarte, ¿qué significa para ti el éxito? Bueno, el éxito yo lo mido desde una perspectiva de haber logrado después de fracasado, ¿no? El éxito no llega solo. Yo creo que para llegar a sentirte exitoso, sea cual sea el ámbito, ya sea en las carreras como profesionista o como empresario, tienes que haberte tropezado, caído y vuelto a levantar. El éxito para mí es el haber alcanzado lo que tú habías planeado de manera difícil, o sea, que en verdad hayas aprendido en el camino, ¿no? Y que cuando llegues a él, en verdad te haga sentir orgulloso de que lo hiciste de manera adecuada, de manera correcta y de manera ética. Para mí eso es el éxito, el voltear a ver y decir, todo esto que hice me enorgullece, ¿no? Y que a ti te alimente el alma y que te alimente el corazón. Sinceramente, eso es lo más importante, que te llene a ti, que no seas exitoso por demostrarle al de al lado o al de atrás que eres mejor que él, que tu éxito se mida con una vara propia y que tu éxito te dé satisfacción a ti propiamente. Te quiero agradecer mucho esta entrevista, Raúl. Ha sido muy gratificante escucharte como profesional y que te hayas abierto un poquito también en lo personal. Con todo gusto. Sí, quiero darte también darte ánimos para las próximas carreras, mucha suerte, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues estamos ya listos para la que sigue, que será el Speedfest el 16 de agosto. El 16. Así es, ya ahorita el coche está en el taller, haciéndole, como decía hace rato, los preparativos previos a la carrera, que como bien sabes, el automovilismo no nada más es la propia competencia, sino todo lo que viene detrás. Y bueno, pues ya estamos trabajando en el coche, muy emocionados y muy contentos de la siguiente carrera para competir ahí con los TCRs. Y que mucha gente no sabe, hay muchos datos curiosos sobre el Yakimeshi, ¿verdad, Raúl? Por ahí había escuchado que de por sí es de los pocos, ¿no?, que hay en el país, ¿no? De ese Honda, ese Civic, ¿no? No sé si es el que había firmado Checo. No. Tengo dos Civic Okay. Type R. El rojo, que sí, lo compré de agencia, que fue el segundo Type R que entregaron en México. Yo lo aparté desde antes de que llegara prácticamente. Ajá. Fue un esfuerzo muy grande y un impulso de parte de mi esposa, porque en ese momento no tenía el dinero para comprarlo, pero me dijo, no importa, comemos frijoles, pero cómprate el pinche carro, ¿no? Y lo compré, y bueno, pues me enamoré del coche, ¿no? Siempre he sido, como decías al principio, me gusta mucho los Honda, pero creo que soy más hondero, ¿no? O sea, es mi fascinación Honda por la herencia japonesa y por la herencia de pues todo el apoyo que tuvo Ayrton Senna cuando corrió con ellos, ¿no? Para mí Honda es muy valioso. Y cuando compré no el Yakimeshi, al otro el gatito Samurai, cuando compré el rojo me enamoré, lo llevé a algunos track days y le vi mucho potencial al coche y dije, yo creo que este coche si lo hacemos más ligero y le ponemos algunas cositas, puede ser muy rápido, muy competitivo. Y bueno, pues empecé a medio moverle al rojo y llegó un momento en el que dije, no lo quiero desgraciar, ¿no? O sea, no lo quiero dejar chocolatote y ya bien arregladote. Y se presentó la oportunidad también por parte de Horia Chiriwood, que compró el Yakimeshi, un coche de calle usado, y lo pretendíamos hacer de carreras y después se animó mejor por comprar TCRs, ¿no? Y se quedó el Yakimeshi ahí en el limbo. Me hizo favor de vendérmelo y de darme facilidades para podérselo pagar. Y pues bueno, me animé a hacerlo.
vendí el Superturismo 1, el BMW, y con ese dinero pues, tanto pagué el Yakimeshi como comenzamos a trabajar en el Type R. Y bueno, pues ha sido un reto muy complejo, ¿eh? La gente lo ve como, pues es un Civic Type R y lo metes y ya, y no, ha sido muy difícil el lograr, primero, que el coche diera más de 3 vueltas al calentarse, ¿no? Claro. Después, lograr que el coche frenara por más de 5 vueltas. Me quedé sin frenos en Pachuca una vez, me quedé sin frenos en el Rodríguez. Pues en realidad ha sido un camino muy largo en el cual me han apoyado muchísimo Gabriel, mi jefe de mecánica con Papa Racing, me ha ayudado muchísimo también Enrique Mancilla, Eliseo, Speedmaster, Rafa, mi cuate. Bueno, en fin, Saki Ibrahim también me ha ayudado muchísimo. Mucha gente se ha involucrado conmigo en el proyecto. Bertolina me ayudó a poner la suspensión balanceada y todo. En fin, es un coche en el cual hemos trabajado, yo creo que más de 10 personas, ¿no? Y que ha sido un camino muy difícil, muy rocoso. Y hasta el día de hoy ya puedo decir que el coche es un coche competitivo, es un coche muy confiable, y que si bien todavía puedo encontrar mejoras, ya estamos ahí, ¿no? Entonces, ha sido súper gratificante. El Yakimeshi ha sido un proyecto que más de 10 me han dicho que estoy loco, que no debí de haberlo hecho, pero como te decía hace rato, a mí no me importa qué dicen los demás. Yo quería ese coche de carreras porque yo lo dije y yo lo quería, y pues mi necedad me llevó a que ya estamos ahí. Perfecto, Raúl. Te agradezco mucho estas palabras que has tenido con nosotros. ¿Sí? Te deseo el mejor de los éxitos. Ahí nos estaremos viendo en las próximas carreras. Y también invitar a la gente, ¿verdad?, que conozca y que se acerque más a este deporte del automovilismo mexicano. Claro, no es tan difícil, y como les digo, en mis tiempos era mucho peor. Ahí están los karts, ahí está Go Kart Manía, ahí está K1, ahí está los de renta de Whisky Lucan, ahí está Go Karts Cuernavaca, que tiene unos karts padrísimos de renta. Se van a divertir horrores y lo pueden hacer con muy, muy poco presupuesto. Solamente tómenselo en serio y sientan que lo que están haciendo en realidad es para poner un ladrillito sobre otro ladrillito y después llegar a donde ustedes quieren llegar. Y de igual manera invitarlos al autódromo, que vayan a las temporadas de la Copa. Sí, a Copa Notiauto, ahí los esperamos. El calendario está en la página copanotiauto.com. Los boletos en Ticketmaster son sumamente económicos. Les puedo decir que es más barato que ir al cine. Y se van a divertir por muchas más horas y van a tener una experiencia muy grata y inolvidable. La verdad es que hay un ambiente padrísimo, muy familiar. Los pilotos son súper a todo dar. Se pueden bajar a los pits a tomar fotos, etcétera, ¿no? Busquen los boletos, busquen las fechas y acérquense a las redes sociales de los pilotos, y seguramente les puedo prometer que cualquiera que le pidan les va a apoyar para con entradas o tomarse una foto, que verán los coches, etcétera. Te agradezco mucho, Raúl. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Sí. Un saludo a todos. Hasta luego, Raúl. Muchas gracias.